60.000 soldados romanos contra 20.000 celotes atrapados en una ciudad que se destruye a sí misma. El templo está al borde de la ruina, y el futuro del pueblo judío pende de un hilo. Este asedio no fue solo una guerra, fue el fin de un mundo y el comienzo de otro. Bienvenido al asedio de Jerusalén. ¿Quieres descubrir lo que nadie te contó? Jerusalén, año 70 después de Cristo. 3 legiones romanas han rodeado la ciudad. Desde las colinas se alzan torres de asedio, arietes, catapultas y murallas improvisadas. Nadie entra, nadie sale. Tito, hijo del emperador Vespasiano, no viene a negociar. Viene a poner fin a una rebelión que lleva 4 años desangrando el orgullo de Roma. Y esta ciudad, tan sagrada para unos como insignificante para otros, es el escenario del ajuste de cuentas. Los judíos, acorralados tras los muros, se defienden con uñas, piedras y convicciones. Unos 20.000 combatientes, mal armados, mal organizados, mal alimentados, pero dispuestos a morir antes que someterse. Alrededor de ellos, más de 500.000 de civiles atrapados en el fuego cruzado. Algunos rezan, otros esperan un milagro. Pero la realidad viene con sandalias claveteadas y gladius afilado. Para Tito, Jerusalén no es una ciudad cualquiera, es un mensaje, un recordatorio para todas las provincias del imperio. Esto es lo que pasa cuando desafías a Roma. Pero destruir una ciudad santa no es lo mismo que aplastar a unos bandidos. Hay símbolos que no se pueden saquear sin consecuencias. Entonces, ¿por qué tanta brutalidad? ¿Por qué desplegar 60.000 soldados para arrasar una ciudad empobrecida, con enemigos divididos y hambrientos? Porque el verdadero enemigo no estaba solo dentro de los muros, sino dentro de las ideas. Y cuando una ciudad se convierte en un símbolo, ya no basta con tomarla. Hay que borrar su memoria. Tito arrasó Jerusalén por mucho menos. Así que mejor dale like, comenta y comparte antes de que él mismo venga a preguntarte por qué no lo hiciste. Afuera, el ejército más letal del mundo rodea Jerusalén. Adentro, la ciudad se desangra sola. Jerusalén no era una fortaleza, era una olla de presión. Y dentro hervían las facciones rebeldes, los fanáticos, los profetas armados. Los celotes controlaban parte del templo. Los sicarios, sí, literalmente llamados así, se infiltraban en multitudes con dagas escondidas para matar a sus propios correligionarios. Había nacionalistas, revolucionarios mesiánicos, fariseos, esenios y otros que ni ellos sabían a qué jugaban. Todos decían luchar por Dios, pero a cada uno Dios le hablaba diferente y con acento tribal. Mientras Tito planeaba el sitio con paciencia quirúrgica, dentro de la ciudad los rebeldes hacían el trabajo por él. Se acusaban de traidores, se ejecutaban entre sí y en uno de los actos más absurdos de toda la guerra, quemaron sus propias reservas de grano para forzar a la población a pelear, como si la fe pudiera llenarte el estómago. Lo peor no eran los romanos. Lo peor era confiar en alguien que compartía tu templo, tu idioma, tu religión, pero no tu facción. Los líderes rebeldes no veían el cerco romano como una amenaza común, sino como una oportunidad para eliminar a los otros grupos antes de enfrentar al verdadero enemigo, como si primero debieran purgar Jerusalén para limpiarla antes de defenderla. Resultado, un templo convertido en fortaleza, una ciudad sin mando unificado y una población civil atrapada entre el fanatismo y la catapulta. Jerusalén se creía invencible porque era sagrada, pero no hay muro sagrado que aguante si las manos que lo sostienen se apuñalan entre sí. ¿Cómo resistir al imperio más poderoso del mundo si ni siquiera puedes confiar en quien duerme en tu misma ciudad? Y mientras Jerusalén se devoraba a sí misma, Roma afilaba sus herramientas. Tito no tenía prisa. Sabía que la impaciencia mata más legiones que las lanzas. Así que montó el sitio con una elegancia brutal. Rodeó Jerusalén con una muralla propia, un muro de asedio de más de 7 kilómetros, construido por esclavos y soldados, diseñado no para conquistar, sino para encerrar. No se trataba de entrar, se trataba de que nadie saliera. El ejército romano funcionaba como una máquina, metódica, disciplinada, implacable. Cada legión era un engranaje. Tito contaba con 3, la quinta macedónica,
la 12ª Fulminata y la 15ª Apollinaris, además de tropas auxiliares, juntas, más de 60.000 hombres armados hasta los dientes y entrenados para asedios prolongados. Y cuando Roma asediaba, no improvisaba, levantaron torres móviles más altas que las murallas de Jerusalén. Desde allí lanzaban proyectiles con catapultas y ballistas capaces de atravesar varios hombres de un solo disparo. Las piedras lanzadas eran tan grandes que a veces llevaban mensajes escritos, como cartas de amor, pero sin amor y con impacto letal. Las trincheras permitían avanzar cubiertos, los arietes sacudían las murallas como si fueran puertas de taberna. Y todo esto acompañado del estruendo continuo día y noche, para quebrar no solo los muros, sino los nervios. Tito no solo quería rendir Jerusalén, quería quebrarla psicológicamente. La ciudad, ya rota por dentro, empezaba a agrietarse también por fuera. Los defensores trataban de improvisar, atacaban las máquinas de asedio, lanzaban fuego desde las murallas, se encomendaban a la divinidad. Pero la fe no detiene una legión que avanza en formación. Roma no tocaba la puerta, Roma la derribaba con método, paciencia y elegancia destructiva. Pero ni la mejor maquinaria funciona si el enemigo está demasiado ocupado matándose solo. Mientras las catapultas romanas cantaban desde las colinas, Jerusalén cantaba su propia canción con puñales. Los combates más feroces del asedio no ocurrieron en las murallas, sino dentro de la ciudad. La escena parecía absurda, el enemigo acampado afuera y los defensores matándose entre sí por el control del desastre. Los celotes, fanáticos decididos a morir antes que rendirse, habían tomado parte del templo. Los sicarios, sus primos aún más extremos, aplicaban justicia a filo de daga. Cualquier intento de tregua interna se resolvía con un asesinato público, o con varios. Algunos grupos esperaban la llegada de un Mesías, otros buscaban imponer su interpretación de la ley. Había líderes que ni siquiera se ponían de acuerdo en si Dios deseaba la guerra o el ayuno. Mientras tanto, los civiles solo querían sobrevivir y ni eso podían decidir por su cuenta. Uno de los episodios más insólitos de esta locura fue la quema deliberada de los depósitos de grano. Sí, los propios defensores incendiaron su comida, convencidos de que el hambre empujaría al pueblo a luchar con más fervor. Resultado: hambre masiva, epidemias y más motines internos. Lo que Roma no destruía con catapultas, lo destruía el odio interno. Las calles de Jerusalén se llenaron de barricadas improvisadas, no para frenar a los romanos, sino para bloquear a las otras facciones. Cada barrio se volvió un feudo, cada callejón una frontera ideológica. El templo, en teoría el lugar más sagrado, fue convertido en una fortaleza, campo de batalla y símbolo tomado por la fuerza. Ya no era casa de oración, sino cuartel de guerra. Cuando el enemigo está dentro, los muros solo encierran el problema. Y aún así Jerusalén resistía, contra Roma y contra sí misma. ¿Cómo lo lograban? Dentro de Jerusalén, la vida se convirtió en un equilibrio precario entre la supervivencia y el desastre. Las provisiones escaseaban y la quema de los graneros internos solo aceleró la tragedia. Familias enteras comenzaron a pasar hambre. La desesperación crecía como una sombra que no se podía ahuyentar. El agua, aunque aún accesible en algunas zonas, empezó a ser motivo de disputa y el olor de la muerte se hizo cotidiano en las calles angostas. Pero no solo era el hambre lo que devoraba a la ciudad. El miedo, invisible y constante, perforaba los muros del alma de los habitantes. La amenaza romana no era un rumor lejano, sino el martilleo constante de los arietes, el estruendo de las catapultas, el eco de los gritos. Sin embargo, en medio del caos, la fe jugaba un papel ambivalente. Para muchos, la religión era la única esperanza, rezaban, ayunaban, imploraban un milagro. Para otros, la misma fe se había convertido en arma, justificación para el odio interno, la violencia entre vecinos, la radicalización que fracturaba la ciudad. Curiosamente, mientras Roma perfeccionaba su arte militar afuera, dentro de Jerusalén surgían líderes mesiánicos que prometían liberación divina. No todos eran guerreros, algunos eran profetas.
otros visionarios, pero sus palabras a menudo avivaban la división, no la unidad. La ciudad, sin mando común, navegaba entre el hambre, la traición y la esperanza imposible. Cuando el enemigo oprime, la unión no es solo estrategia, es cuestión de vida o muerte. Y mientras Jerusalén resistía como podía, Tito se preparaba para un golpe que cambiaría para siempre la historia de la ciudad y del mundo. Después de meses de sitio, el tiempo corría en contra de Jerusalén. Los muros, aunque resistentes, empezaban a ceder bajo el implacable martilleo romano. Tito sabía que la paciencia tenía un límite. Prolongar el asedio solo aumentaba la tragedia, para romanos y para judíos. Entonces llegó el momento esperado, el asalto final. Las legiones avanzaron con disciplina mortal, arrasando barricadas y enfrentando a defensores desesperados que se aferraban a cada piedra como si fuera un escudo sagrado. El templo, el corazón espiritual de Jerusalén y símbolo máximo de la fe judía, fue convertido en una fortaleza improvisada. Los celotes, convertidos en soldados fanáticos, defendieron cada rincón con ferocidad inusitada, pero ni la fe ni la ferocidad pudieron detener la maquinaria romana. La noche en que las llamas comenzaron a devorar el templo quedó grabada en la memoria colectiva. El fuego consumió siglos de historia, de rituales, de esperanzas. Para los romanos era una victoria estratégica, para los judíos una herida imposible de sanar. Los historiadores antiguos como Flavio Josefo hablan de un desastre humano colosal, miles, quizás cientos de miles de muertos, una ciudad arrasada y un pueblo marcado para siempre. Curioso es pensar que Tito, a pesar de la destrucción, intentó preservar la ciudad y su gente, pero la guerra y el fanatismo dentro y fuera no dejaron lugar para la clemencia. El templo caía, pero la historia apenas comenzaba a escribir sus capítulos más oscuros y sorprendentes. ¿Qué pasó después? ¿Cómo sobrevivió el pueblo judío a esta derrota? La ciudad que una vez fue el alma del judaísmo ardía en ruinas. Un paisaje de cenizas y escombros donde antes resonaban cánticos y plegarias. El templo, símbolo sagrado, no solo había sido destruido, había sido borrado del mapa físico y espiritual. Pero, ¿qué quedó de Jerusalén después del incendio? Flavio Josefo, cronista y testigo del desastre, habla de una devastación apocalíptica con cifras que rozan el 1.000.000 de muertos, aunque hoy sabemos que esa cifra está muy probablemente exagerada. Sin embargo, la realidad no necesita números exagerados para ser trágica. Decenas de miles murieron, muchos más fueron vendidos como esclavos. Los romanos establecieron un nuevo orden, la ciudad fue saqueada, sus muros derribados en parte, y la presencia romana fue más visible que nunca. Los pocos supervivientes se enfrentaron a un futuro incierto, marcado por el trauma y la dispersión. Pero esta derrota no significó el fin del pueblo judío, sino el comienzo de una nueva etapa. La destrucción del templo, en lugar de silenciar la fe, la transformó. Sin centro físico, el judaísmo se reinventó, dando paso a la diáspora y a nuevas formas de práctica religiosa y comunidad. Mientras tanto, Roma celebraba su victoria con la construcción del Arco de Tito, un monumento que aún hoy recuerda el triunfo y la tragedia. Una ciudad destruida, un pueblo disperso, pero una historia que no termina con la caída del último muro. ¿Cómo siguió el legado judío después de Jerusalén? La Jerusalén que ardió en llamas ya no era la ciudad de los cantos y las plegarias, sino un paisaje de escombros y cenizas. El templo, corazón espiritual del judaísmo, no solo fue destruido, fue borrado del mapa físico y emocional de su pueblo. Flavio Josefo, cronista y testigo, habla de una catástrofe de proporciones apocalípticas. Cifras que rozan el 1.000.000 de muertos parecen exageradas hoy, pero ni siquiera una reducción considerable a decenas de miles puede quitar el peso de la tragedia. Miles perecieron entre el fuego, la espada y la desesperación, y muchos más fueron vendidos como esclavos, dispersados como polvo por el viento romano. Roma no solo ganó la batalla, impuso un nuevo orden, saquearon la ciudad, derribaron parte de sus murallas y dejaron su huella visible como una cicatriz permanente en la historia. La ocupación romana se volvió más tangible que nunca.
Pero esta derrota no fue el final del pueblo judío, sino un renacer doloroso. La destrucción del templo obligó a la comunidad a reinventarse. Sin su centro físico, la fe se transformó en práctica más interna y comunitaria. El judaísmo entró en una nueva etapa que definiría su historia futura, la diáspora. Mientras tanto, Roma celebraba su victoria con la construcción del Arco de Tito en Roma, un monumento que aún hoy narra en piedra el triunfo y la tragedia combinados de aquel asedio. Jerusalén quedó en ruinas, pero su historia no terminó con la caída de sus muros. Fue solo el comienzo de una larga travesía que marcaría para siempre la identidad de un pueblo. Una ciudad destruida, un pueblo disperso y una historia que seguiría latiendo con fuerza en el exilio. ¿Cómo logró sobrevivir y reinventarse el pueblo judío después de la caída? La caída de Jerusalén y la destrucción del templo no solo significaron una derrota militar, sino un terremoto en la identidad de un pueblo. Sin un centro sagrado ni un estado propio, los judíos se dispersaron por todo el Imperio Romano y más allá. Este fenómeno, conocido como la diáspora, no fue solo una huida, sino una transformación. Los supervivientes se convirtieron en viajeros y comerciantes, en pequeños grupos que mantenían la fe a través de la palabra y la ley escrita, en sinagogas dispersas donde el sacrificio ya no era posible. La ausencia del templo llevó a la reconfiguración del judaísmo, que se volvió menos ritualista y más comunitario y textual. Paradójicamente, la dispersión amplió la influencia cultural y religiosa judía a pesar de la tragedia. En ciudades como Alejandría, Roma o incluso en las fronteras del imperio, surgieron centros de aprendizaje y debate que preservaron y adaptaron la fe ancestral. Roma, por su parte, intentó controlar esta dispersión. Las autoridades temían que la resistencia judía pudiera resurgir en cualquier rincón del imperio. Por eso, hubo persecuciones, prohibiciones y en ocasiones, expulsiones que alimentaron aún más la resistencia cultural y religiosa. Pero también hubo adaptaciones. Los judíos aprendieron a convivir en contextos nuevos, a negociar su identidad y a sobrevivir sin un territorio propio. La memoria del templo y la promesa de restauración siguieron siendo un faro, una esperanza que sostenía la resistencia espiritual. De la ruina física emergió una resiliencia espiritual que desafiaría siglos de adversidad. ¿Cómo influiría esta nueva realidad en la historia del judaísmo y del mundo? El asedio de Jerusalén no solo fue una batalla, sino un punto de inflexión que cambió para siempre la historia del pueblo judío y su relación con Roma. La destrucción del templo cerró un ciclo religioso y político, pero abrió otro lleno de transformaciones profundas. Con el templo perdido, la religión judía tuvo que reinventarse. Los rabinos emergieron como líderes espirituales y juristas, responsables de preservar la ley y la tradición oral, que más tarde se plasmaría en el Talmud. La sinagoga reemplazó al templo como centro de culto y comunidad. Esta adaptación no fue solo un acto de supervivencia, sino una redefinición de la identidad. Al mismo tiempo, la diáspora dispersó a los judíos por todo el Mediterráneo y más allá, introduciendo su cultura y creencias en nuevas tierras. Esta dispersión fue, paradójicamente, una semilla que germinaría siglos después, influyendo en el cristianismo y el islam, religiones que nacerían y crecerían en el contexto de este mundo transformado. Roma, mientras tanto, no olvidó. La construcción del Arco de Tito en Roma fue más que un monumento, era una declaración política, un recordatorio permanente del poder romano y la fragilidad de las rebeliones provinciales. Sin embargo, el asedio también dejó una herida profunda en la conciencia romana. La resistencia y la ferocidad de Jerusalén no solo fueron un desafío militar, sino un choque cultural y religioso que mostró las limitaciones del poder imperial. ¿Cómo influiría esta mezcla de destrucción, resiliencia y cambio en la historia del Mediterráneo y del mundo? El asedio de Jerusalén en el 70 después de Cristo no fue solo una batalla más en la expansión romana. Fue un cataclismo que marcó la historia del pueblo judío y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de la humanidad. La caída del templo simbolizó no solo la pérdida de un edificio sagrado, sino la destrucción de un mundo,
Un mundo donde la religión, la política y la identidad estaban entrelazadas en un solo latido. Pero paradójicamente, esa destrucción dio paso a una transformación profunda. Sin el templo, el judaísmo se reinventó, adaptándose para sobrevivir en la diáspora, entre persecuciones y nuevas realidades. Esta resiliencia no solo garantizó la continuidad de una fe milenaria, sino que también influenció otras grandes religiones que emergerían siglos después, modelando la cultura y la historia mundial. Roma, por su parte, consolidó su poder, pero nunca pudo borrar completamente la llama de la resistencia judía, que seguiría ardiendo en distintas formas y tiempos. El Arco de Tito permanece en Roma, un monumento de triunfo y tragedia que nos recuerda que la historia no es solo la suma de victorias y derrotas, sino un tejido complejo de memoria, identidad y transformación. ¿No es curioso cómo un asedio hace casi 2000 años sigue resonando en nuestros días, desafiando nuestra comprensión del poder, la fe y la resistencia? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de una historia que cambió para siempre al mundo. En Legado Romano, tu curiosidad mantiene viva la memoria del pasado. Hasta la próxima, y que la historia nunca deje de sorprenderte.